Se considera el siguiente problema en el cual se realiza un experimento de entrada de escalón en un reactor de flujo continuo. El flujo del rastreador fue de 0.025 kilogramos sobre minuto, mientras que el flujo volumétrico de la corriente de entrada fue de 0.001 metros cúbicos sobre minuto. Se mide la concentración del rastreador a la salida del reactor y se encuentra que ésta se puede representar por la siguiente expresión para un tiempo entre 4 y 14 minutos. C escalón es igual a 2.5 por T menos 4. Elabore la gráfica de la distribución del tiempo de residencia del experimento, inciso A, inciso B, el volumen muerto del reactor si la capacidad del recipiente es de 10 litros. En este reactor se lleva a cabo una reacción 2A que da R, que tiene la ecuación de velocidad de reacción, menos RA es igual a 0.45 por CA al cuadrado, una ecuación de segundo orden, donde la K tiene unidades de litros sobre gramos mol por minuto y una concentración inicial de A de 0.5 gramos mol sobre litro. El flujo volumétrico es de 1 litro sobre minuto. Determina la conversión que se alcanza si el reactor se considera ideal. B, se considera un flujo no ideal en el reactor. Entonces, en primera, el flujo volumétrico con el cual se lleva a cabo la reacción, pues corresponde al flujo volumétrico con el cual se determinó la distribución del tiempo de residencia. Si hacen el análisis 0.001 metros cúbicos sobre minuto, pues es equivalente a 1 litro sobre minuto. Entonces podemos utilizar estos experimentos para determinar la conversión en el reactor real. Eso de entrada en un primer análisis. Asimismo, pues previamente, pues hemos nosotros encontrado la gráfica de distribución del tiempo de residencia y de hecho el tiempo medio de residencia. Primero, hicimos la gráfica correspondiente de la curva C escalón y observamos que tenía este comportamiento donde de 0 a 4 minutos, pues no había concentración del trazador a la salida del reactor. Después, esta concentración estaba dada con la forma de la ecuación descrita en el enunciado del problema y a partir de los 14 minutos la concentración permanecía constante en 25. Si hacemos el análisis aquí para saber cuál sería la concentración máxima, pues simple y sencillamente lo que tendríamos que hacer es el flujo del rastreador de 0.025 kilogramos sobre minuto lo tendríamos que dividir entre el flujo de la corriente de entrada de 0.001 metros cúbicos sobre minuto, lo cual nos darían 25 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa sería, digamos, la concentración del rastreador, que es lo que observamos aquí. Estos 25 serían kilogramos sobre metro cúbico, que es la concentración máxima que se alcanza, como también se había establecido previamente. Esto es una curva C escalón. Para poder llegar a obtener la curva de distribución del tiempo de residencia, la curva E, es necesario primero convertirlo a la curva F, ¿sí? Y la curva F tiene la característica de que la concentración máxima es igual a 1. Entonces, vamos a dividir a la concentración escalón entre la concentración máxima, o sea, 2.5 por T menos 4 entre 25, de tal forma que la expresión analítica para la curva F es igual a 0.1 por T menos 4. Esto nos llevó a que el cálculo del tiempo de residencia, que es la curva E a partir de la curva F, es la derivada de la curva F en respecto al tiempo. Esto nos dio de 0.1, que es válida entre un tiempo de 4 a 14 minutos. Se calculó el tiempo medio de residencia, y el tiempo medio de residencia pues es evaluar la integral de 0 a infinito. En este caso sería de 4 a 14 de t por la curva E, sería t por 0.1, lo cual nos dio un tiempo medio de residencia de 9 minutos. Ahora, para determinar el tiempo muerto, pues es necesario determinar el volumen útil del reactor, ¿sí? Para el inciso B. Y entonces, vamos a decir que se sabe
que el tiempo medio de residencia es igual al volumen útil del reactor entre el flujo volumétrico. O sea, el volumen útil del reactor, bueno, más bien, de aquí vamos a despejar y decir que el volumen útil del reactor va a ser igual al tiempo medio de residencia por el flujo volumétrico. El tiempo medio de residencia, pues se había determinado que es de 9 minutos. Entonces serían esos 9 minutos por el flujo volumétrico. El flujo volumétrico nos dice el enunciado del problema que es de 0.001 metros cúbicos sobre minuto, que pues bueno, pues lo podríamos dejar de esa manera, o bien sabemos que 0.01 metro cúbico corresponde a un litro, podríamos sustituir y decir que es de un litro por minuto, lo cual nos lleva a que el volumen útil sería igual a 9 litros. Y asimismo sabemos que el volumen total es igual al volumen útil más el volumen muerto. Por lo tanto, el volumen muerto es igual al volumen total menos el volumen útil. O sea, que esto sería igual al volumen total. El enunciado del problema nos decía que era de 10 litros. Entonces sería 10 menos el volumen útil, que son los 9 litros, nos da que el volumen muerto es de 1 litro. Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí de igual forma vamos a considerar que el reactor se asemeja, si el reactor fuera ideal, se asemejaría más a un reactor de flujo pistón, porque pues así es como está dado su comportamiento. O sea, podemos observar aquí más o menos se da la forma de tenemos aquí la función escalón y tiene más o menos la forma de un escalón. O sea, si fuera ideal sería exactamente de esta manera. Si no observamos un incremento constante de la concentración a partir del tiempo cero, sino que de 0 a 4 minutos no hay concentración del trazador a la salida del reactor, y comienza un incremento de manera gradual hasta los 14 minutos. Entonces, de igual forma, vamos a considerar que si el reactor fuera ideal, tendría un comportamiento de un reactor de flujo pistón. Eso para el inciso C. Decimos, debido al comportamiento de la curva F,
Sí, o de la curva C escalón, se considera que si el reactor fuera ideal, sería del tipo de flujo pistón. Lo cual nos lleva a que la ecuación de diseño, tau, es igual al volumen total porque estamos considerando un reactor ideal, entre el flujo volumétrico, sería igual a la integral de 0 a xa de dxa entre menos RA. Y pues bueno, de nueva cuenta, en términos de la conversión, tenemos primero que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Pero es de segundo orden, ¿no, profe? Sí, pero estamos apenas escribiendo la concentración de A en términos de la conversión. Sí, efectivamente. Entonces ahora la ecuación de velocidad de reacción ya sustituyendo directamente, vamos a decir que menos RA es igual a K por CA0 al cuadrado por, y vamos a escribirlo de la siguiente forma, 1 menos XA al cuadrado. Ahí es donde sí involucra que la ecuación de velocidad de reacción es de segundo orden. Y entonces sustituyendo, ¿en dónde lo vamos a sustituir? Pues en la ecuación de velocidad de reacción, ¿no? En esto de acá, y vamos a tener entonces que B entre B0 va a ser igual K por CA0 al cuadrado. Como es constante, pues lo puedo sacar de la integral. Bueno, lo vamos a escribir aquí de esta forma. Vamos a decir primero que B entre BT entre B0 sería igual a el volumen total que el enunciado del problema nos decía que era de 10 litros. 10 litros es el volumen total. Bueno, vamos a escribir las unidades. Entre el flujo volumétrico, que es de un litro sobre minuto. Esto vamos a decir que es igual. Bueno, vamos a dejarlo ahorita todavía así. Entonces aquí, pues esto, K por CA0 al cuadrado, como es constante, lo saco de la integral. Digo que es 1 entre K por CA0 al cuadrado. Y aquí menos R, entonces me quedaría la integral de 0 a XA de dXA entre 1 menos XA. Entonces, pues digamos, terminando de hacer las sustituciones correspondientes, pues yo tendría que aquí 10 entre 1, pues me va a dar 10, ¿verdad? Me van a quedar 10 minutos. Entre K, donde K nos dice el enunciado del problema que es de 0.45 por CA0 al cuadrado.
donde sea 0 es de 0.5. Ahí vamos a escribir las unidades que son gramos mol sobre litro o mol sobre litro. Es indiferente. Esto elevado al cuadrado. Y entonces, pues bueno, yo ya con lo visto previamente, pues ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que proponer valores de xA, evaluar la integral dividirla entre 0.45 y 0.5 al cuadrado, que me dé 10. Si no me da, pues propongo otro valor de xA, o sea, puede ser a prueba y error o bien con las rutinas de optimización que ustedes conocen, ¿sí? Pero decimos resolviendo, se obtiene por el método que ustedes consideran conveniente, que la conversión que se alcanzaría en el reactor si fuera ideal sería de ¿cuánto? 0.7. ¿Cuánto? 0.7. 0.7. Vamos a esperar a ver si alguien da más, alguien da menos. El valor de X es igual a 0.52. ¿Cuánto, perdón? 0.52, no, 43. 23. A ver, ¿quién da más? Sí, profe, a mí también me da 0.52. A ver, chéquenle bien ahí con los valores de que 0.5 esté elevado al cuadrado, 1 menos x esté elevado al cuadrado. Porque a mí ese valor de 0.7 me había gustado más, que era ya un número cerrado, pero pues bueno, si no da eso, pues no da, ¿verdad? Pero a ver, chéquenlo. Aquí, por ejemplo, si evalúan la integral y bueno, más bien desarrollan la integral y la evalúan, pues les queda la integral que es xA entre 1 menos xA, y de ahí, pues bueno, de cualquier forma tendrían que despejar a xA, no está tan directo el despeje, pero así les quedaría. Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da menos? A mí me dio 45-38. Punto 4538. A ver, se siguen aceptando sugerencias de valores. Bueno, nadie. Y también me dio .5293, profe.
Ok, bueno, pues vamos a considerar el de 0.5293 entonces. A mí también me dio eso, profesor. 5293. Ok, bien. Vamos a considerar este como el valor correcto. Ahora, para el inciso D, para el flujo no ideal, N, como lo habíamos indicado, esto de acá. Y entonces vamos a tener que para n igual a 2, una reacción de segundo orden, sea entre CA0 del elemento es igual a esto. Sustituyendo, tendríamos primero esta parte, que sea entre CA0 del elemento, pues es 1 entre K por CA0 por T. Entonces esto lo sustituyo yo aquí, que multiplica a la curva E, y bueno, se integra de 0 a infinito, ¿sí? En este caso, tenemos que la curva E es igual a 0.1 en un espacio de tiempo de 4 a 14 minutos. Entonces, esto me va a llevar a que sea entre CA0 en la salida, esto que tengo aquí, lo voy a evaluar de 4 a 14 minutos. Y aquí la curva E, pues bueno, toma el valor que hemos determinado previamente, que es de 0.1. Entonces, pues voy a sustituir los valores que conozco. Y aquí, bueno, estos corchetes los voy a cambiar por corchetes cuadrados, mejor. Y aquí K, el enunciado del problema nos decía que vale 0.45, sea 0, vale 0.5, y pues es 0.1, entonces evalúo la integral, y sea entre CA0 a la salida, sería igual a ¿cuánto? De nueva cuenta, ahí les encargo, tengan cuidado con los paréntesis correspondientes, ¿verdad? ¿Cuánto les daría este valor? 0.3472. ¿0. ¿Qué, perdón? 3472. 3472. Entonces, vamos a decir que la conversión media es... ¿Por qué la conversión media? Pues porque es un promedio de la conversión que van obteniendo cada una de las moléculas que viaja a través del reactor con los distintos tiempos de residencia de ellas. Vamos a decir que esto sería XA promedio igual a 1 menos CA a la salida. O sea, que esto sería igual 1 menos 0.3472, y entonces la conversión que se obtiene es de ¿cuánto?
0.6528. 6528. Entonces decimos que la conversión tiene en el reactor de flujo no ideal es de 65.28%. Que al compararlo con el reactor real, perdón, el reactor ideal, que de acuerdo a sus cálculos es de 52.93%, estaríamos obteniendo una conversión mayor en el reactor real, lo cual me viene a reforzar que el cálculo que hicieron aquí del 52 o 53% de conversión no es correcto y tendrán que verificarlo pues con calma. Sí, era 0.7, profe.